Movilización para qué, cómo y con quién desde los territorios. Y quiero hacerlo desde la experiencia que estamos acompañando de el piloto de alistamiento para la implementación de los acuerdos de paz. En el suroccidente del país y en concreto en el norte del Cauca, estamos haciendo un piloto de alistamiento. Sabemos que no hay acuerdos, que habrá acuerdos, creemos que habrá acuerdos y nos estamos alistando para esa implementación. Y desde ahí quisiera hacer algunas reflexiones. Este piloto, ¿quiénes lo promueven? Lo promueven las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, tiene el acompañamiento del instituto y han invitado a actores claves, los empresarios, por ejemplo, y en este caso concreto a los empresarios del azúcar, ya se empieza a hacer un diálogo con ellos, a los empresarios también de forestales. Se entiende que este diálogo tiene que alistarnos para poder hacer esos diálogos imposibles hasta ahora en el marco del conflicto armado. Entonces, ¿movilización para qué? Primero, para sacar las armas del conflicto político y social, no solamente el conflicto político, sino el conflicto social. Dos, movilizarnos, ponernos a dialogar para implementar los acuerdos. Y tercero, para reconstruir los territorios. Son territorios que han sido destruidos por la guerra, que se necesitan ser reconstruidos. Bien, el padre de Ru decía ahora, el país fue capaz de reconstruir el eje cafetero después del gran terremoto. Tenemos que alistarnos para reconstruir territorios después del gran terremoto de 50 años de guerra que hemos tenido en los territorios. Y eso implica procesos de reconstrucción. La pregunta, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Diálogos audaces e informados para planificar el territorio con la convicción de que en ese territorio todos podemos caber. Diálogos audaces e informados. Y en este punto empezamos con que para dialogar lo primero es conocer el territorio. Y en el conocimiento del territorio nos encontramos con una gran dificultad. La información de los territorios, por un lado, es incompleta, por otro lado, se hace a escala 1/100.000. Para poder transformar un territorio, la escala tiene que ser mínimo 1/15.000, no 1/100.000. Entonces, a 1/100.000 uno ve generalidades y toca bajar la escala. El IGAC no tiene información a escala 1/15.000, a 1/25.000 y la información que existe es una información desactualizada que hay que actualizar. Bueno, si esa es una de las primeras tareas, se ha empezado participativamente a actualizar esa información y hoy se cuenta cada vez más con una cartografía a una escala que permita entender el territorio. Voy a ponerles un ejemplo. Tema territorial. Los indígenas en el norte del Cauca dicen somos tantos indígenas, la guava es 7, una unidad agrícola familiar 7 hectáreas, multiplicamos, restamos la tierra que ya tenemos, nos faltan 20.000 hectáreas en el norte del Cauca. Los afro hacen lo mismo, les falta 22.000, los campesinos han hecho ya solicitud de 15.000 hectáreas en zona de reserva campesina en el norte del Cauca. Vamos a ver la tierra disponible, sustracción de ley segunda, tierra que se le ha decomisado a los narcos, posibilidades de que alguien oferte tierra, aparecen 5.000 hectáreas de tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que habrá que hacerle al norte del Cauca 7 pisos. No se puede. No se puede hacerle 7 pisos para que todos estemos contentos, más la aspiración de los industriales que tienen capacidad instalada para más caña o más forestal. Entonces se necesita información cualificada que permita entender cuáles son los problemas. Segundo, consenso sobre planes y programas. Consenso sobre planes y programas. ¿Por qué consenso?
porque los planes y programas están, no hay que empezar a diseñar los planes. Muchas veces se dice, vamos a iniciar el diseño, ya hay planes, las comunidades los tienen, afroindígenas, campesinos, los empresarios los tienen, las distintas organizaciones, pero sí se necesita que esos planes sean consensuados y que confluyan intereses y que confluyan distintas perspectivas para poder pensar en el territorio. En el caso territorial, en el norte del Cauca nos enfrentamos a un dilema, o expansión territorial que nos llevará a más conflictos, o desarrollo rural integral que nos obliga a que todos nos pongamos de acuerdo, porque ese desarrollo territorial con perspectiva integral no pueden hacerla los indígenas solo, los campesinos, los afro, el alcalde o las ONGs o los empresarios o el Estado solo. Tiene que haber consenso para hacer ese consenso de planes y programas.